Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias por esta invitación. La verdad, nos permite con esta diplomatura trascender no solo la Argentina, sino todo aquello que tiene que ver con el mundo globalizado y tanto talento humano que hay disponible para colaborar en el éxito de las organizaciones. Estupendo. Bueno, Fernando, ahora estamos haciendo una serie de lives acá en este canal. Y la idea es que la audiencia te pueda conocer, quién eres tú, para que puedas saber un poquito más sobre ti. O igual, bueno, ya son como las 7 de la noche en Chile. En Argentina creo que son las 8, en Estados Unidos también son las 7 en el área, en Eastern Time. Y bueno, en China creo que son las 7 de la mañana. Entonces, para que podamos ir viendo. Muy bien. Bueno, yo me llamo Fernando Gersek. De formación soy ingeniero industrial. Actualmente trabajo dando clases de grado en la Universidad Nacional de Cuyo, tanto en las carreras de Ingeniería Industrial, Petróleo y Mecatrónica, como en la licenciatura en Administración y la licenciatura en Logística en Ciencias Económicas. Además, estoy de coordinador en la Universidad de la Aconcagua de dos diplomaturas sumamente vinculadas con el tema que vamos a tocar hoy. Sí. Tiene que ver con Business Analytics y con Business Data Science. Fuera de eso, he sido capacitado a través de la Universidad Nacional de Cuyo y el Ministerio de Producción en lo que tiene que ver con Industria 4.0, porque el planteo, cuando hubo una reunión en el 2015 de la Unión Europea con el Mercosur, vinieron y Angela Merkel dijo algo muy importante. Dijo, no venimos a poner en Mercosur concesionarias de nuestras empresas. Venimos a que las empresas del Mercosur sean aliados estratégicos nuestros en un mundo cada día más globalizado. Así que eso es lo que estamos implementando y nos dimos cuenta que era necesaria, y de ahí la visión de Sergio García de implementar una diplomatura donde esto, que suena medio duro para recursos humanos, que suena más de sistemas, o la analítica de negocios, como la ciencia de datos, sea parte del lenguaje de recursos humanos, entre otras aptitudes que tiene el área, ¿no? Estupendo, estupendo. Y en ello, por decirlo, generalmente tú sabes como tan lejano, tan ajeno. Hay veces que uno habla con personas de un área financiera, de un área de operaciones, o personas que manejan como una matemática mucho como más especializada. Y realmente como que lo humano como que se pierde en el día a día o en la relación, porque como ellos dicen, no, yo trabajo con números, que para mí va a ser relevante una persona u otra, una relación, si esto llego, lo cambio y lo paso con otro, con otra persona, en realidad hay algo que no tiene mayor trascendencia. Bien, tal como lo dice Santiago, uno en su formación inicial considera que para hacer mejoras en los procesos hay que estandarizarlos, por ejemplo, ¿sí? Y así como las normas de seguridad e higiene hacen que las tareas sean menos riesgosas, también están las de gestión de calidad que minimizan las probabilidades
o fallas en los procesos de producción o el proceso administrativo en general. Pero para que un proceso sea confiable, esto te lo digo desde las ciencias duras, además de contar con equipamiento confiable, con un buen mantenimiento, que cuando quieras hacer arrancar el auto funcione, de echarle un buen combustible, porque sin un buen combustible el motor no va a andar bien. Además, tiene que tener un excelente conductor. Entonces, ahí te das cuenta que el equipo lo conforman el talento humano que está a cargo de esa maquinaria, a cargo de ese auto, a cargo, y que junto con la maquinaria son los que logran la mayor, el mayor uso, la mayor eficiencia que puede tener. Entonces, quiero mejorar un proceso, tengo que tener un talento humano no solo capacitado en la tarea específica que tiene que ver con el buen manejo de los instrumentos y la maquinaria, sino lo más importante de todo, motivada, que actitudinalmente vea el modo cada día de hacer mejor las cosas. Y ahí está donde entra la parte importantísima de los recursos humanos. Hay todo un cambio, claro, que Sergio García lo dijo cuando estuvo con vos hace poco, lo dijo claramente. Recursos humanos cada vez tiene más instrumentos, como por ejemplo la inteligencia artificial, ¿sí? Que te permite no simplemente ocupar puestos y dejar a la gente de lado, sino utilizarla para hacer las cosas de un modo más ágil, y por lo tanto hay que hacer un mejor uso del tiempo. Entonces, ese tiempo que hay que hacer mejor uso, ¿para qué hay que ocuparlo? Y hay que ocuparlo fundamentalmente para escuchar a todos los colaboradores de la organización. Y entonces, recursos humanos, el área de negocios, lo que tiene ahora es ese gran desafío que Sergio también mencionó, que no solo está en la parte de ser un mero proveedor del talento humano donde haga falta con las aptitudes que se necesitan, sino que además tiene la responsabilidad del resultado, de los resultados. Entonces, eso es todo muy bueno. ¿Por qué? Porque ya se pasa a lo que es estratégico, a lo que es el negocio. Y te digo más, hoy por hoy, las decisiones estratégicas, aquellas que tienen que ver con el negocio, no están segmentadas de acuerdo a el nivel de directorio, gerencia, no, sino que tiene más que ver con el conocimiento que tenga cada colaborador del tema en cuestión. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Si hay que cambiar una maquinaria, cosas que son temas que los manejo en una organización, al que más hay que consultar es al operario, al maquinista de la máquina con la cual está trabajando. Y hay que generar alianzas estratégicas con el proveedor de la maquinaria para ver de hacer un retrofitting, un overhauling, en el cual
una voz muy importante para la organización, es quien está todo el día con esa máquina, que es el maquinista. Bueno, es un simple ejemplo. Entonces, yo tengo en esta diplomatura, que es muy neta de recursos humanos y su papel protagónico en una organización, me introduzco como algo raro, como que vengo de operaciones de otra área. Y bueno, porque esa otra área es la que necesita un personal, un talento humano, no solo apto para llevar adelante los procesos, sino con actitud emprendedora dentro de la organización para aquellas decisiones estratégicas que la organización en su conjunto debe tomar. ¿Se entiende? Sí, pero de todas formas, ¿cómo podría como el darle este valor, como por decirlo, quizás como a un operario o una persona que quizás sea como un especialista en un área? Porque bueno, si es que nosotros hacemos quizás como alguna mirada o análisis de lo que son las metodologías ágiles, hay distintos modelos donde hablan de que los roles ya no son tan jerárquicos o de alguna forma es una estructura como antigua, por decirlo, y que está como nominalmente así, pero operacionalmente, funcionalmente, financiera, estratégica y la rentabilidad que va teniendo, esto va cambiando. Porque, por ejemplo, se habla de lo que son las tribus, se habla como de ciertos grupos que en realidad, para no caer en tanto tecnicismo, que se van agrupando por alguna especialización, algún proyecto nuevo, por alguna necesidad que va emergente, y en torno a eso, la empresa se adapta, toma lo bueno, desecha lo malo, y ahí logra el continuar desarrollando e innovando, sosteniéndose, el desarrollar productos que sean de calidad para los clientes, porque al final, sí o sí, lo más importante es el cliente también, al igual que la experiencia de los propios colaboradores. Hay que como que una relación, porque también si mi equipo no está bien, pero tampoco podemos dar un buen servicio, pero también los clientes tienen que lograr conectar también con la forma que podemos aportarle y sumarle a su realidad. Bien, has dicho algo muy importante, que es la conexión del cliente y ahora vamos a hablar de eso. El enfoque hacia el cliente no es propio del área comercial, sino también de toda la organización. Bueno, pero en principio, el tema es este. ¿Cómo hace un operario que está metido en una máquina para ser escuchado? Esa es la pregunta del millón, ¿sí? Bueno, a ver, yo te digo cosas muy concretas. He dado, por ejemplo, gestiones de mantenimiento en bodegas importantes de Mendoza y de Argentina, en las cuales han desarrollado gestión de calidad con determinados procedimientos instructivos. Cuando hemos llegado a ver esos temas con la gente, los maquinistas, los operarios, la primera pregunta es, ¿y ustedes han visto estos instructivos, estos procedimientos? Sí, algo nos hablaron. ¿Dónde están? Y están guardados. O sea, que no, tienen pocas revisiones. No, sí, ninguna. Revisión cero. Pero están certificados por normas ISO 9001, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que lo que hemos hecho es ir viendo lo que dice las tareas que hay que hacer en ese procedimiento y se han colocado aquellas que realmente se hacen y las que no se hacen. Y lo más importante es que las oportunidades de mejora surgen de los mismos colaboradores. Entonces, ¿qué mejor que el maquinista que escucha a la máquina saber qué tipo de mantenimiento, por ejemplo, predictivo hay que darle, cada cuánto hay que atenderla? Entonces, es la misma gente que si uno le da la oportunidad, participa
del modo de gestionar los procesos en una organización. Entonces, acá lo que estamos hablando es un cambio de liderazgo fundamental, del tradicional, del está aquí para trabajar, no para opinar, en aquel que ya vamos a hablar en detalle lo que es la filosofía Lean, pero básicamente de aquel supervisor que va y está controlando lo que está haciendo el colaborador, eh, porque si no, el colaborador no lo va a hacer bien. En cambio, la nueva visión es que el gerente, el director de la organización, vaya a donde está el colaborador, el maquinista, no para controlarlo, sino para felicitarlo porque todos los KPI, todos los parámetros marcan que él hace las cosas con mayor eficacia, con mayor eficiencia, ya vamos a hablar también de eso, y quiere aprender, que la organización aprenda de ese colaborador cómo él hace las cosas para replicarlo en el resto de sus compañeros. ¿Te das cuenta la diferencia en que ese mismo colaborador sea atendido en el escritorio del gerente a que vaya el gerente al puesto de trabajo del colaborador? A mí Es lo un que cambio de mentalidad. A mí lo que me llama la atención es que si uno hace como cierta aplicación en temas de como análisis más relacionales o temas como más, o va viendo como ciertas publicaciones que se van haciendo, por ejemplo, algo que se habla bastante es que los líderes como que se sienten como bastante soledad en el trabajo que realizan, uno eso. Y otro que también hay ciertas cosas como que se han visto en temas como más, quizás más clínicos, donde necesariamente una persona que, por decirlo, le grita a otra o tiene necesidad como de generar una relación de que explícitamente necesite que el otro se sienta menos que él o que ella, va porque la persona es más insegura. Quizás la data science o estas herramientas no ayudarían a construir relaciones más sólidas, más consistentes, que permitan en la cadena de valor, agregar valor, más allá que, por decirlo, generar un temor, generar un problema, el distanciar relaciones, el que alguien se cambie. Porque al final se supone que se trabaja para un propósito o algo como algún tema en común, que al final debería ser la rentabilidad, o en un principio, ¿y por qué esa rentabilidad se da? Porque uno le cambia, uno transforma vidas o cambia vidas o soluciona problemas con los productos que tiene a un cliente. Pero parece que esto está aún como muy lejano, como que porque los números es como un punto de contacto y de encuentro para saber qué se está haciendo, qué no se está haciendo, si es que se ocupó una metodología acorde y el que hizo la medición lo hizo bien, porque uno puede medir cualquier cosa y poner cualquier número. Entonces, ¿cómo podría esto darle mayor protagonismo a recursos humanos o a los líderes? Porque de alguna forma los líderes, por decirlo, que hoy día se cambió esa metodología o la forma de hablarlo, porque uno puede hablar de un líder que es un dictador, eso también es un líder, pero también hay un líder que es un transformador. Entonces, el líder no necesariamente significa algo positivo. Jefe es como lo que le cambiaron al líder autoritario, le cambiaron el nombre y le pusieron líder. Y a los transformación, y las personas que te transforman o te inspiran, como que cambió también. Entonces, como que si bien cambió las palabras, parece que no ha cambiado tanto lo hecho. Mira, acá mis colegas, que son especialistas en esto que estamos dialogando, te lo van a resumir en una frase muy sencilla. El verdadero líder es aquel que escucha más que habla. Y desde el punto de vista cuadrado ingenieril mío, te lo justifico como una evidencia objetiva muy clara. Si un líder conforma un verdadero equipo de trabajo, donde si hay equipo de trabajo, 9 personas, con el líder 10,
Si hay en ese equipo un líder tradicional que marca qué hacer y que desperdicia, fíjate el término desperdicio tiene su sentido, que es lo opuesto al valor agregado, desperdicia el conocimiento experto de sus compañeros de trabajo, porque todos pertenecen a la organización, hay una sola cabeza que piensa en un grupo de 10. ¿Cuánto es el aporte que se puede generar con 10 cabezas que piensen? ¿Sí? Entonces, además, cada uno tiene su propio modo de encarar las cosas, distintos roles sociales inclusive. Algunos son más conservadores, otros son evaluadores, otros tienen un perfil más optimista, otros son los innovadores. Entonces, el verdadero líder es aquel que ubica a cada colaborador en el rol donde puede desarrollar al máximo y lo más importante de todo, donde se sienta que está cómodo. Porque vos dijiste, y es muy cierto, una empresa, el fin, el parámetro, es incrementar la rentabilidad. Pero uno de los temas que se ve en gestión del cambio en esta diplomatura tiene que ver con el tablero de comando integral. Y una de las cosas que muestra es que para lograr un crecimiento en los negocios, ¿sí? Se debe dar un crecimiento, ¿sí? En el, fíjate vos, en el ambiente laboral, ¿sí? En el ambiente laboral dentro de la organización. Mayores capacitaciones, pero fundamentalmente mejor ambiente laboral. Y vamos a volver con ese tema. ¿Por qué? Porque al generar un mejor ambiente laboral, entonces se generan procesos internos de mejor calidad donde haya menos errores. Al haber procesos de mejor calidad y con menos errores, mayor eficiencia, mayor eficacia, entonces se logran procesos innovadores, porque hay una participación de cómo hacer cada día mejor las cosas. Eso se ve en el mercado como que la organización entrega cada vez procesos con productos, ¿sí? Cada vez que satisfacen mejor las necesidades del cliente. Con ello, se incrementa la cartera de clientes y como una consecuencia mejoran los aspectos financieros de la organización. Fíjate vos, la mejora organizacional financiera es una consecuencia de la mejora interna de la organización. Entonces, fíjate el protagonismo que tiene recursos humanos. Y esto que le estamos hablando, recién te comenté de la reunión de los 20, que se hizo en el 2015 en Argentina, Angela Merkel, y dijo muy claro, Industria 4.0 para implementarse, que tiene que ver con automatización, Business Analytics, Business Data Science, y varias tecnologías nuevas, requieren de una filosofía organizacional, una cultura organizacional que tiene que ver con Lean Management, gestión esbelta. Y a ver, Angela Merkel de Alemania, Unión Europea, hablándonos de cómo hacer las cosas y apoyándose en qué, en filosofía de Toyota, de donde ahí salió japonés. Entonces, claro, entonces uno ve el éxito en las organizaciones que lograr
con este entorno global cada vez más cambiante, ¿sí? Que requiere de un dinamismo organizacional importantísimo, de organizaciones que tienen que ser, además de dinámicas, flexibles. Eso solo se puede lograr con una cultura organizacional relacionada con la filosofía Lean. Esa filosofía Lean habla de que no la parte comercial, toda la organización debe enfocarse en aquello que da valor agregado. ¿Para quién? Para el cliente. El valor agregado de un producto o de un servicio tiene que ver con aquello que el cliente está dispuesto a pagar. ¿Está claro? Y te digo más, todo aquello que el cliente no está dispuesto a pagar, o no es que no esté dispuesto a pagar, sino que no valora, es un desperdicio. Entonces, ahí está lo que también Sergio García decía, el buen uso del tiempo con estas nuevas herramientas tecnológicas. Entonces, enfocarse en aquello que valora el cliente y eliminar o minimizar aquello que son desperdicios. Un grandísimo desperdicio que hay que eliminar de entrada es no escuchar a las personas que saben de lo suyo. Eso se llama el no uso del conocimiento experto. ¿Ves cómo todo está íntimamente relacionado y deja de ser un discurso para que, como le digo a los empresarios, vos querés que mejore el negocio, trata mejor a tu gente. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Porque tratando mejor a tu gente va a tratar mejor al cliente. Y además, haciendo lo que le gusta, cada día va a tratar de hacerlo mejor. Acá hay todo un tema también relacionado con el tratamiento del error. El animarse al desafío de hacer cosas nuevas. Siempre que uno encara algo nuevo, y le puede salir mal. Entonces, ¿qué pasa? Si te sale mal, te echa. No vuelve a innovar ni loco. Si en cambio de eso se halla la causa entre todos y se ve hasta que las cosas mejoran, esa es una organización que va no solo brindándole apoyo a su personal, sino que además va generando lo que se denomina mejora continua. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, sí, yo a mí me gustaría igual que yo siempre como tengo como mucho el enfoque de lo que es la inclusión, porque yo creo que la riqueza y la diversidad y la originalidad de cada grupo o persona puede agregar mucho valor a lo que se está haciendo. Por ejemplo, usted recién habla el ejemplo de Japón, y cómo algo de Japón se ocupó en Alemania. Y por decirlo, generalmente a las personas les gusta como verse o pensarse como en grande o a la tremenda, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo veo el imperio nipón, el imperio chino, el sistema de Estados Unidos, que es una potencia que ha trascendido, quizás lecciones de los incas, de forma de trabajar de los griegos o de otros lugares, por algo debieron haber hecho, algo debió haber sucedido, que hacen ellos, nos diferencian de nosotros, también no necesariamente tenemos que ser todo igual, pero quizás se podría aplicar en cierto grado, quizás pueda, en toda esa forma, hoy en día hoy día hay como mucha variabilidad en muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar con un argentino, ese argentino puede tener un familiar que sea tenga yo que sé, un padre alemán y una madre que sea, yo que sé, brasileña, y viven en Argentina y tuvieron un hijo. Entonces, yo hablo con un compañero argentino, pero tiene una relación con Brasil y con Alemania, porque bueno, cuando uno hablamos de relaciones de pareja, hay una mezcla que es completamente, no tiene ninguna relación con estos aspectos económicos. Entonces, tiene otro tipo de lógica. Entonces, hay muchos como enfoques, herramientas, aspectos que quizás no de repente se les saca el provecho que puedan tener, a la velocidad que puedan tener, y de ahí se puede industrializar, por decirlo,
o también humanizar y ahí lograr otro tipo de resultados. Bueno, Santiago, hacia eso apunta la organización flexible y dinámica. Y hacia eso apunta la filosofía Lean de decir, guarda con el desperdicio de no escuchar al que sabe. Es decir, terminante en eso, ¿sí? Y otra cosa importantísima, cuando se habla de equipos de trabajo, no se habla de gente que piensen todos igual. Lo mejor, se habla de grupos interdisciplinarios, con distinta formación, ¿sí? ¿Para qué? Para que frente a una situación haya distintos puntos de vista, que eso es lo que enriquecen. Lo mismo que en una pareja. Justamente en la pareja no se pretende que los dos sean iguales, porque frente a un problema los dos van a tener la misma perspectiva de verlo y podrán o no encontrarle una solución única, cuando en general quizás tenga distintas soluciones, distintos modos de interpretarla. Así como el 99% de los problemas en una pareja, no creo que exagere mucho, es la comunicación. Del mismo modo, en una organización también hay un 99% en la comunicación. Entonces, la comunicación efectiva es aquella fundamental que debe primar en cualquier organización de cualquier tipo, sea empresa, sea educativa. Yo participo de muchas, estoy y me doy cuenta que si bien los rubros, los ámbitos son diferentes, los problemitas comunicacionales son muy similares. Así que eso sucede. Entonces, a ver, ¿qué es lo importante en esto y hacia lo que apunta la DIPLO? Primero, darnos cuenta, identificar, ¿sí?, cuál es el entorno a nivel global en el cual se está manejando hoy el mundo globalizado y el cual es el entorno, el macroentorno organizacional de la cual la organización no se puede, no puede cerrar los ojos, ¿ok? Porque ya lo hemos visto con el tema de la pandemia, organizaciones que dijeron esto va a pasar, en un mes va a pasar, y bueno, lo que pasaron fueron las organizaciones, algunas muy importantes. Claro, claro. Entonces, ya tenemos la prueba de esto. Los gobiernos también cayeron un montón. Claro, claro. Entonces, lo que hay que, lo que hay que hacer justamente es ver, leer, ¿sí?, el entorno en el que estamos y cómo influye en nuestra organización. Para ello, necesitamos data, ¿ok? Y entonces, hay una cosa que creo que la mencionaste, muy importante en cualquier empresa, en cualquier organización, sobre todo a nivel de emprendedorismo, que es la intuición. Entonces, por ahí se piensa, se cree que cuando uno habla de análisis de datos, de gestión con datos, de todo aquello que tiene que ver con conocer el entorno y en función de la información del entorno y propia, mientras más información tenga o mayores datos, genera más información, con ello mayores conocimientos y con ello, junto a la intuición, una adecuada toma de decisiones, entonces la probabilidad de éxito
se incrementa sustancialmente que si uno está cruzando la calle a ciegas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 yo lo vería también como desde el hecho de que, por decirlo, el conocimiento como que tiene varias vertientes, por decirlo. Una vivencia me da conocimiento, una experiencia me da conocimiento, un libro me da conocimiento, un referente me da conocimiento. Hay como distintas formas, no, no necesariamente va con, por decirlo, hay varias veces que hablan, hay personas y grandes, hay libros igual de distintos autores que hablan que la venta es un arte también. O de repente hay aspectos que no necesariamente son como tan concretos, explícitos, porque ahí también cuando uno habla de la mente humana, hay una parte, se habla siempre como del modelo del iceberg, entonces está como lo consciente y lo explícito, y hay otra parte que es como gigante, que de repente no se tiene tanto acceso, pero también es determinante. Entonces, parece que no, no hay tanta, pues hay cierta distancia, son metodologías diferentes, no necesariamente lo mismo, pero igual tiene un impacto en los resultados que se pueden ir logrando en el día a día. Mira, es muy importante lo que dijiste. Siempre está el tema, si el buen vendedor, por ejemplo, se hace o se nace, ¿sí? Bueno, También, tengamos algo muy, muy en claro. Siempre en el ser humano está la genética y ahora cada día se conoce más a través de la neurociencia, la neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro, que nos permite no solo aprender, sino pensar de un modo diferente, acorde al aquí y al ahora, ¿no? Y también el conocer, ¿sí? El conocer inclusive a nuestro cuerpo nos permite tomar mejores decisiones. Entonces, más que decir esto por un lado, esto por el otro, hay una integración que tiene que ver con la experiencia de cada uno, que tiene que ver con los estudios, la formación, que tiene que ver con distintas escuelas que cada uno pueda seguir adelante, pero lo más importante no es cuál es más importante que cuál, sino integrarlas. Y esa es la función del líder de recursos humanos, de saber integrar no solo a nivel directorio, gerencial, sino en todos los niveles organizacionales. Más que esa estructura rígida, ¿sí? En la cual todos la conocemos, de directorio, la gerencia, gerencias particulares, donde luego en la parte operativa, para que una persona de comercial se comunicara o supiera para cuándo iba a estar un producto que se estaba haciendo en el taller, tenía que decirle a su supervisor para que su supervisor se comunicara con el del taller y el del taller fuera y se fijara en el maquinista. Ahora hay un enfoque transversal en cualquier organización que se denomina enfoque de procesos. Entonces, si yo estoy haciendo una mueble de oficina para determinado cliente, toda la organización sabe cuáles son las preferencias que tiene ese cliente. Entonces, en el taller se está trabajando en función de esas preferencias. Entonces, la gente encargada de compras sabe qué tipo de madera necesita para el taller elaborar esos muebles de oficina de acuerdo a lo que al cliente le agrada. Y así, entonces, el enfoque en el cliente trasciende, ¿sí? Deja de lado y hay una comunicación directa. ¿Sabes por qué? Porque no hay tiempo para estar pidiéndole permiso, para mandarle mail. No, 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 no. Esto es muy dinámico, es sumamente dinámico. Y una de las cosas que requiere el cliente es el just in time. Yo
lo quiero ahora. Entonces, no solo cumplir con el cliente externo, sino también cumplir con mi cliente interno, con mi compañero, con mi colaborador. Entonces, lo que se pretende hacer hacia el cliente se debe hacer dentro de la organización, de ahí la importancia del ambiente laboral para que eso quede reflejado en el cliente. ¿Se entiende lo que digo? De todas maneras, sí, ¿Hasta dónde? Sí, te sí, sí. escucho. Bueno, de todas maneras, por ejemplo, Margarita Pasos, ella que es una coach internacional lo que en temas de venta y además ha trabajado con empresas Fortune 500, entre otros equipos. Ella refiere de que, por ejemplo, hay dos tipos de venta. Una, que es la primera, que es cuando uno llega y hace el cierre, pero más allá de la primera venta, la más importante es la segunda, comenta, que en donde uno tiene que deleitar al cliente, en donde la idea es que como esa experiencia que uno le genera, después de que uno lo cerró, por decirlo, porque uno dice, uy, lo cerré, ya, y el cliente se metió en un problema, o se metió realmente en una solución. Porque de eso dicen, oye, mira, es que lo logré cerrar. Y ese cierre después te va a traer 10 cierres más, o ese cierre después te va a generar 10 problemas, te va a generar una experiencia y una reputación tan mala de lo que hiciste que después ese cliente te puede mandar para abajo, o va a ser algo tan bueno que te puede subir hacia lo mejor, puede ser un testimonio, un caso de éxito que realmente después te conecte con muchas más personas para lograr concretar el propósito que tú tienes. Es tal cual, Santiago. Y, y te voy a dar un ejemplo de una de las cosas que nosotros damos en esta diplomatura, es que no solo tenemos que diseñar muy bien los procesos de servicio, bien concreto para que se entienda, no solo si tenemos una panadería, tenemos que enfocarnos en hacer un rico pan que le guste al cliente, ¿sí? Muy bien, que le gusta al cliente, enfocar en el cliente, fantástico. Sino fundamentalmente que tenemos que hacer un diseño del proceso de servicio, ¿sí?, enfocado en la experiencia del cliente. Entonces, la gestión del cambio organizacional para ser flexible y dinámico, lo que primero tiene que detectar son en el servicio que le brinda al cliente, cuáles son aquellas situaciones o experiencias que son riesgos o que son fallas o puntos de dolor para el cliente. Porque eso es lo que primero hay que atacar. Porque si un cliente se siente mal atendido cuando ingresa a la panadería, o que simplemente se siente que se volvió invisible porque nadie lo atiende, vos También, podés tener una panadería con un pan delicioso, pero si no atendés bien al cliente, vas hacia el fracaso. Entonces, lo que dijiste, es decir, pulir a la organización en el servicio al cliente que sea en todo momento una experiencia saludable para él, identificar, y esto es muy importante, yo para eliminar un desperdicio, para eliminar una falla o punto de dolor, primero los tengo que identificar. Si no los identifico, ¿cuántos empresarios dicen? ¿Cuántas organizaciones? Acá todo anda bien, acá no falla nada. Y si no lo identificás, ahí está. Si no tenés datos, si no generás, ¿sí?, mediciones importantes, los KPI que estamos hablando tanto, entonces esos son necesarios para saber qué es lo que está fallando, conocerlo, para de ahí generar soluciones, acciones, ¿sí?, iniciativas estratégicas que permitan el corregirlo y no quedarnos ahí, sino que a través del conocimiento de la competencia, lo que es el benchmarking, saber cuáles son las cosas que nosotros podemos darle sorpresas agradables al cliente. Pero esa sorpresa agradable no se la va a dar
el panadero mientras hace el pan, sino que la sorpresa agradable se le puede dar la gente de la caja cuando va a pagar y le suministra un caramelito, algo impensado, o tienen un lugar para que mientras está esperando los niños jueguen en determinados sitios. O sea, enfocarse en la experiencia del cliente, más allá del modo de preparar el pan. ¿Está claro? Y eso, ¿Sí? ahí está el rol protagónico de recursos humanos. Sí, El sí. identificar a todo colaborador que tiene contacto directo con el cliente para que el trato con el cliente no sea una cuestión que, de acuerdo si hoy tengo este ataque de caspa, me levanté bien o mal, y lo trato de un modo o de otro, sino que tiene que ver con un modo que la organización fija de tratarlo, decirle buenos días, cómo está, qué necesita, sí, adelante, toma asiento, ya lo vamos a atender. Eso tan simple, le pedimos disculpas. Dando estos temas en una organización de tipo estatal, cuando entre todos comentamos que frente a una falla en la organización, lo primero hay que pedirle disculpas al cliente, y lo que dijo una persona fue, yo no le voy a pedir disculpas a nadie. Entonces, es muy importante unificar y darnos cuenta que el salario y además el beneficio organizacional, el, el, el negocio para que ande bien, lo tenemos que tratar bien al cliente. Y para tratarlo bien al cliente, para que el cliente sea bien tratado, tenemos que tratar bien a nuestros colaboradores. Mirá hasta dónde crece y es estratégica la función de recursos humanos en una organización. De todas formas, igual. Varias veces hay como tipos de líderes o formas de gestión. Por ejemplo, hay líderes que son como, hacen mucho el tema del micromanagement. Hay personas que logran empoderar a los equipos. Hay personas que te dicen que te empoderan, pero en verdad te están como micromanageando, no microgestionando, no sé cómo decirlo. Entonces, igual, eso se ocupa mucho. Yo lo he visto como, o de repente uno habla con personas, como trata como de buscar bien, como experiencias, cómo se le ha dado en un lugar o en otro. Y al parecer, ciertas formas como de liderazgo va por el tema del control, pero el control en verdad es un control. Ahí de repente es como, por decirlo, también uno puede como tensar mucho y también eso necesariamente sale como beneficioso. De alguna forma, ¿cómo uno puede protagonizar? Porque pues, ¿será compatible un modelo como people-centric con un modelo customer-centric? Y de alguna forma con un liderazgo que sea, por decirlo, más consciente y en esa conciencia no vaya porque tú seas como solamente yo, como yo te digo que seas, sino que tú desde el valor y la originalidad que tú tengas, allí logremos el gestionar y puntos en común que permitan esta conexión y de ahí lograr este nuevo, estas ventajas competitivas que faciliten ser una especie exótica en el mercado que después todo el mundo quiera comprar y obtener y retener y atraer. Que ni siquiera haya que retenerlo, porque es una cosa que dice, uy, en verdad esta cosa no existe. No puedo, no tengo, es como los océanos azules que se hablan, como eso el Cirque du Soleil. Alguien que tenga un modelo como lo que hacen ellos y que lo pueda copiar, en verdad no lo he visto y no sé si sea como tan replicable. Entonces, en verdad es un evento único que es sumamente rentable, es evergreen. Entonces facilita bastante lo que se quiere hacer. Porque al final todo lo que cualquier empresa va a buscar siempre es vender más. Y con menos costos, es que no haya rentabilidad, con menos esfuerzo. Entonces, ¿no será muy desgastante el mantener una microgestión? En cambio, de lograr generar una inspiración de tal nivel donde yo no tengas, porque al final, ¿cuál es el valor de un líder como líder? Porque controla
o porque las personas que están en su equipo dicen, oye, en verdad esta persona tiene tanta habilidad, es tan atractiva, es tan coherente y consistente en lo que hace, que prefiero y decido y elijo quedarme con él o con ella, que porque yo sé que lo que me va a agregar, lo que voy a aprender, lo que voy a hacer acá, es tan valioso o más valioso que lo que puedo ver en otro lugar. Pero eso no pasa. Bueno, mira, siempre caemos en el tipo de liderazgo. En primer lugar, que el mayor o menor control también tiene que ver con el rubro organizacional, ¿no? Bien, También eso es importante. Pero eh, en la Diplo vemos que nos vestimos con ¿sí? la investidura de la filosofía Lean. Entonces, se te simplifica el modo de encarar las cosas. ¿Esto lo valora o no lo valora el cliente? Y te voy a decir algo importante. Cuando un colaborador está haciendo una tarea, está transformando algo en producto o servicio, ¿qué es lo que valora el cliente? El profesional se denomina en la organización moderna a quién está en la maquinaria. Y el supervisor que lo controla deja como líder de tener la función de controlador que en la práctica, si te das vuelta, eh, el colaborador te puede pasar por arriba varias veces. Por eso la limitación de no, uno no puede más de tanta gente controlar eh, para ser un facilitador en vez de un controlador. ¿Y por qué? Por una cuestión matemática muy sencilla. Para generar un proceso, si yo necesito eh, pagarle a quien lo realiza y pagarle a quien lo controle, económicamente es muchísimo mejor que quien realice el trabajo lo controle. Y ahí surge la figura del autocontrol. Ahí surge la figura de la responsabilidad. Y surge que no es que no haya un supervisor, pero ese supervisor pasa a facilitarle que el colaborador tenga una máquina en condiciones, herramientas en condiciones, materia prima en condiciones, insumo en condiciones, que no tenga que ir a buscar las cosas, sino que las tengan en el lugar. Y eso concreto es ese cambio de facilitarle al colaborador las cosas, en vez de si te equivocaste hecho, hacen que el ambiente laboral cambie sustancialmente. ¿Está claro? Y además, reduce los costos. Y además, hace que si ese colaborador está en algo que le gusta, va a estar no con la mente pensando en qué momento me van a echar por si me equivoco, sino cómo puedo hacer esto más sencillo, mejor, de acuerdo a lo que vemos que el cliente le gusta y hacerlo con menos esfuerzo. Y por eso son las reuniones en horarios de trabajo de mejora continua. En resumen, en primer lugar, lo que vamos a conversar mucho en la Diplo es que hay que lograr que las cosas se hagan. Eficacia. Y en segundo lugar, ver que cada vez las cosas se hagan mejor. Y eso tiene que ver con un mejor uso de los recursos, ¿sí? Entonces, eso es eficiencia. Entonces, ¿cómo logramos eso? Con trabajo en equipo, no en forma individual. No tratando de uno controlar todo porque eso es imposible. Ya se conoce. ¿Está claro? Mm. Y creo que estamos en el borde del tiempo. Si Uy, ¿verdad? querés, ¿Sabes qué se me pasó rápido? No me di cuenta. Yo vi que mira, eran 30 minutos y ya estaba en una. mira, eh, para, para resumir esto, eh, voy a utilizar una expresión que
quizás de algún modo sirva para ejemplificar lo que es la Diplo en su conjunto, ¿no? Sí. Para bailar tango hacen falta hacerlo de a dos. En una organización, para bailar, para ser exitosa en su negocio, tiene que hacerlo de a dos. Es decir, tiene que hacerlo en equipo. ¿Está? Un individuo no puede. ¿Está? Son demasiados los conocimientos, la big data, hacen falta bailar acompañado, ¿sí? Sentirse acompañado en una organización. Recién dijiste algo muy cierto, Santiago. Uno de los problemas de los líderes tradicionales es sentirse solos. Claro. Bueno, para no sentirte solo, escuchá y bailá entre todos en la organización para que el logro organizacional cada uno lo sienta como propio y sea remunerado en consecuencia. Igual para como darle como lo último, igual es como fome cuando uno ve como un bailarín solo, o por ejemplo uno ve un baile en pareja, o que es en la salsoteca, que se hacen como las rondas, y cuando entre todos hacen todo un sistema y todos se van moviendo al ritmo de la música. Pues es como bastante más grato de ver que ver una persona sola con una luz, que en un reflector y que hace toda su cuestión. Además de que es más grato, causa un mejor efecto, ¿sí? Y otra experiencia. Pero claro, entonces, y otra cosa que dijiste que es muy importante, una cosa es lo temporal y otra cosa es lo de largo plazo. ¿Y cómo logras el largo plazo? Y lo logras a través de un verdadero cambio organizacional, a través de un verdadero ambiente de trabajo agradable, a través de por eso la perfección no existe. La perfección se busca cada día y eso es lo maravilloso de la vida misma. No, y también, por ejemplo, si uno ve lo que eso mismo que habla usted, cuando una persona trasciende, porque una persona trasciende a través de un hijo, por ejemplo, a través de un libro, a través de lo que le deja a los demás, del valor que le agregó a las vidas de otras personas, cómo enriqueció y ayudó a otras personas. No en base solamente a lo que fue como la lucecita o la lamparita o la ampolletita, o el que andaba como, o la tóxica que andaba controlando, o la crítica que andaba todo el día subiendo y bajando a la gente. Entonces, tiene otro foco. Lo que has dicho, hay una expresión que dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso trasciende, es decir, uno en una organización, si logra que, y no estoy hablando de utopía, ambientes de trabajo donde las personas se sientan realizadas, logren la riqueza que tiene que ver con la felicidad, esa es una organización que crece y que trasciende. A ver, es lo mismo que un buen vendedor. Un buen vendedor, para que tenga capacidad de vender su producto o servicio, primero lo tiene que comprar para sí y estar convencido que es de calidad para luego brindarlo a los demás. La organización pasa exactamente lo mismo. Y de ahí la importancia de que recursos humanos sea la fuente de viralización de esa actitud, ¿sí?, de bienestar organizativo. Sí, súper, excelente. Le agradezco mucho el que haya aceptado la invitación y el haberlo tenido acá, así que bueno, espero que lo puedan conocer en el diplomado con la Universidad de la Concagua, que ahí yo creo que si le escriben a sus redes sociales, pues, usted está en Instagram, está en LinkedIn, lo pueden encontrar y ahí pueden irse sumando, o bien con Sergio García, que él es el director del programa, y ahí les puede facilitar todo el contacto. Sergio García, y Bueno, si lo está en el link anterior de este o en nuestros perfiles, nosotros lo podemos derivar también con él. Bueno, en primer lugar, estoy muy agradecido
a Santiago por el espacio que me ha brindado, el modo en que he tratado, cómo hemos conformado un verdadero equipo en este No, salió diálogo. bueno. Sí, usted es muy inteligente. Y bueno, y nos estamos viendo porque Sí, esa es, ¿no? Esto es simplemente algunas pautas donde lo sustancial en cada reunión de la diplomatura va a tener que ver, como en esta conversación de hoy, no con lo que diga el profe, sino con el aporte de cada alumno, de cada uno, porque hay mucho para dar y para crecer para bien en esta maravillosa vida. Muy agradecido, Santiago. bueno, así que un gusto y ojalá algún día pueda tenerlo nuevamente también para acá. Sería muy bienvenido. Igualmente, que lo pases muy bien. Igual, cuídese. Chau, chau.